El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Biela y Camila en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con un personaje que yo considero fundamental porque puede ser muy orientadora su opinión en otro momento crítico para el país que creíamos que no se podía repetir. Justamente porque ellos, sin ninguna experiencia, lo sortearon muy bien. ¿Qué hizo que aquello funcionara y es aplicable a este momento? ¿Y hasta cuándo esta sigue siendo una democracia en permanente crisis? En permanente crisis, desde que la recuperamos en 1979, es lo que planeo tratar con el ex vicepresidente Otto Sonnenhausen. Economista, gracias por su tiempo y bienvenido. Un solo concepto para arrancar. ¿Qué hizo que aquel octubre de 2019, que ustedes finalmente lograron neutralizar, no se convirtiera en lo que fue después en Colombia, en Chile, en Perú, casi en la Argentina, en una convulsión permanente? Gracias, Carlos, por la invitación. Creo que son fenómenos comparables, pero no iguales. Son Exacto. siempre distintas las situaciones. ¿Qué se hizo? Reconocer que hay malos dirigentes que hacen del caos su negocio y su plataforma personal, quitarles el monopolio que creen tener de comunicación con la gente e ir directamente a las comunidades y los barrios a resolver los problemas justos que los aquejan. Así comenzamos entonces esta entrevista Veraz, el economista Otto Sonnenhausen. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Chifletón, Ban Ecuador, Ambienza, gestor inmobiliario. Proseguimos esta entrevista Veraz que ya comenzó con un criterio muy claro del ex vicepresidente Sonnenhausen. Antes, déjenme recordarles que esto se emite de manera exclusiva en lo digital por La Posta, en Facebook y en YouTube. Tiene transmisión simultánea en Vito TVO, Canal 15 y 709 en alta definición para lo que es Extreme TV Cable. En DirecTV, en cambio, estamos en Canal 194 a través de Manavisión. Canal 9 en señal abierta para Manaví y ya dije el número dentro de la cablera, 194. Radios a nivel nacional, AM 750, Caravana, FM 88.9, Di-Blue. Y en la parte central de la sierra, que hoy es crítica, Cotopaxi y Tungurahua. Tengan cuidado extrema por si acaso algo que diga en el programa les vaya a molestar a los agitadores, especialmente de Cotopaxi, 92.5 FM. Comenzó diciendo Otto Sonnenhausen que en algunas cosas se parece la actual situación y en otras no. ¿En cuáles sí y en cuáles no? Primero, la motivación. Creo que es distinta. En el caso de octubre del 2019, los desaciertos principales del gobierno, me incluyo porque uno tiene que asumir sus errores, tuvieron que ver con la fecha específica en la que se escogió anunciar una medida muy difícil, que era una fecha que ya se conocía que existía una convocatoria previa a manifestación. 12 de octubre, todos los años hay manifestaciones importantes por el Día de la Raza. Entonces esto se decidió una semana antes a eso, o se anunció una semana antes. Las razones fueron otras, había que presentar presupuesto y había que presentar... Entonces, eso es lo primero, la fecha.
la velocidad con la que se lo hizo, sin trabajar adecuadamente las explicaciones correctas respecto a la decisión que se tomaba. Pero la principal diferencia es que se basaba la protesta en una decisión. En esta ocasión la protesta no se basa en ninguna decisión, se basa en un reclamo ante una situación, ante una coyuntura o ante un malestar generalizado por lo que está pasando en el Ecuador, que es consecuencia no solo de los aciertos y desaciertos de los gobiernos, y me incluyo, sino también fruto de una situación mundial compleja que arrancó con una pandemia y que todavía no terminan sus ¿Qué consecuencias. está usted diciendo? ¿Se basa en una coyuntura, dice? O sea, ¿usted cree el discurso de Issa? No, que no. dio él saliendo de la cárcel, de que, miren, lo que yo quiero en el fondo es que haya alimentación para la gente. Es que me vuelvo a explicar ¿Ese bien. es el pretexto? No, no es el pretexto. Me vuelvo a explicar mejor. Creo que nuevamente cometí el error de no explicarme bien. Ellos siempre van a buscar un pretexto. No son la razón. Me explico. En el caso del decreto famoso 883, tampoco nunca fue la razón, era la excusa. Correcto. Hoy la excusa es esta. Esa es la diferencia. Pero es en la una excusa percepción. que la gente siente. Todos sienten. Esa es la diferencia. Todos El sienten. fenómeno inflacionario, como usted dice, es mundial. Mundial que todavía no llega como va a llegar finalmente al Ecuador. El Estados Unidos va a tener inflación de 2 dígitos por primera vez 12%. en 30 años. Sí, señor. ¿Ya? Y el Ecuador ha tenido desde el 2016 inflaciones muy, muy bajas. Entonces, volver a ver incremento de precios es difícil para una ciudadanía que evidentemente, Carlos, pero no hoy. Pero la Siempre. causa entonces con ustedes y ahora era igual. Ellos Sí. querían echar del poder a Lo que- Moreno, lo que- ahora quieren echar Ya. a poder a Lazo y el instigador atrás No, era el mismo. vuelvo y Correa. repito, siempre va a haber algo por qué reclamar. En nuestras sociedades todavía hay mucho por corregir. Siempre va a haber algo por qué reclamar. Yo he reclamado, tú has reclamado. Todos vamos a encontrar en algún momento una razón para reclamar. Entonces ahí está una causa. Pero esa causa termina siendo realmente más que una razón, una excusa para generar un caos. Y la otra, al final del la día, verdadera causa, al final del día, sacarlos del poder. no, la verdadera causa ni siquiera es esa. La Sí, porque los desgastan y vuelven Ya. más grande el correísmo y le permiten ganar Ya, las elecciones. olvídate, vamos por partes. Olvídate del correísmo que en esta ocasión todavía no se ha activado como se activó en octubre del 2019, de frente diciendo que había que derrocar al Cierto, gobierno. ¿ya? cierto. Hoy más bien mandaron Y hay un otra diferencia. Ya, Hoy están divididos. Mandaron un comunicado que ha generado reacciones distintas adentro de su movimiento. Correcto. En donde casi que, y por cierto, me alegra, pero casi que dan a entender que no se prestarían para un golpe de Estado. Teniendo un comportamiento distinto al que tuvieron en el 2019, en donde llamaron abiertamente a la sedición, porque lo hicieron. Pero yo lo que te quería decir es que existen malos dirigentes, muy malos, que hacen de esto su negocio y su plataforma. Entonces, esa es la verdadera razón. Ellos están buscando cualquier excusa. Cualquier excusa. Ni Que siquiera siempre- el hecho de echar abajo entonces a Moreno y ahora a Lazo para hacer de ellos una opción de poder. Perdóname. Oye, Pero es la apágales razón. las cámaras de televisión y vas a ver que ni salen. La atención nacional. Repita eso otra vez. Apágales las cámaras de televisión y vas a ver que ni salen. Por eso tú me decías, ¿cómo resolvimos? Entendiendo que esa es la verdadera razón. El afán de protagonismo que encuentran estos ciudadanos en este tipo de ¿Y eventos. que les permite, dice usted, ese es su negocio? Claro ¿En que qué sí. sentido su negocio? Bueno, porque ellos para estas manifestaciones tocan puertas, piden dinero. Y vaya usted a saber quién... ¿Qué usted cree? ¿Que la movilización es gratis? Con una diferencia ahora. ¿Ya? No Perdón. sé si entonces la minería ilegal Siempre. financió, en el caso de ustedes, eso. Por supuesto, Bueno, ahora- el contrabando de combustibles, la minería ilegal, los intereses que uno no alcanza a ver, quienes querían en ese momento lograr la impunidad cuando por primera vez en años tenían que responder ante la justicia. Se encuentra una serie de intereses. Un gobierno jamás es monedita de oro. Ningún gobierno. Ahora hay otro jamás es factor monedita de oro. diferenciador, que en la época de ustedes hace 3 años no era tan grave. A ver, No, dime tú. No. ¿cuál factor ahora presente es determinante en la vida de este país que en la época de ustedes no tenía la injerencia, el control y la gravitación que tiene ahora en todo? Dime tú, la El verdad. narcotráfico. Ah, no, bueno, sí, El eso, narcotráfico. ese es otro. No es que no elemento había fundamental. narcotráfico en la época de otra ustedes. vez, está- No había llegado a una posición dominante. A ver, no, lo que pasa hoy, y esto es real, y es en gran parte la causa de lo que está ocurriendo en materia de seguridad, es que desde el 2019 existe la política de combatir al narcotráfico en cooperación nuevamente con los sobrevuelos, etcétera, con los Estados Unidos,
Y eso ha significado, y eso ha ido creciendo, esa cooperación y esos resultados. Eso significa que el narcotráfico está contra la pared. Si todas así las causas, en tres aspectos básicamente. Perdón, cuando tú me decías hacen negocio, sí. Pero ese no solamente es el negocio de durante una manifestación recibir lo que reciban para mantenerla activa, sino también el negocio de ser actores protagonistas del acontecer nacional. Pasan a ser figuras con la públicas. pretensión y aspiración de ser gobierno. ¿Sabes Isa quiere ser candidato a la presidencia de la República. A veces ni siquiera creo que quieren ser gobierno, porque todo lo que proponen se les viene al piso, porque realmente no está sustentado. Yo creo que el negocio de ellos es el caos y lo que ganan es un protagonismo para seguir adhiriendo, porque tú ves, a ver, tú ves la lista del señor Isa. Es que de gobierno durará 3 días, pues el señor Isa. Con lo que él plantea, está muy lindo. Es que así sube, pero así no gobierna. Exacto. Todos son igualitos. ¿Y cuándo, te acuerdas Esa es la plataforma para ganar. ¿Te acuerdas de una para conversación gobernar? que tuve contigo cuando reprochaste mi decisión de no ser candidato públicamente? Sí. Yo te dije, mi interés no es ganar necesariamente, lo más difícil no es ganar, a mí lo que me preocupa es cómo Cumplir. gobernar. Claro. Entonces tú vas con una lista de Navidad que sí, que estás molesto porque subió el aceite, que estás molesto porque subió la gasolina, que hay que erradicar la pobreza, y todo eso ya sabemos. ¿Cómo lo va a lograr? Ellos hablan de grandes cambios dejando todo igual. Ok. Esa es la postura de ellos. Ya, vamos. O sea, ellos quieren resolver los problemas sociales sin hacer el esfuerzo de dejar de subsidiar el combustible a los ricos. Vamos una vez No se puede. identificar las causas, viendo cómo se las puede desactivar, extrapolando todo lo que ustedes aprendieron e hicieron al momento actual, que es lo que yo no logro entender. Cómo el gobierno no aprendió lo que antes se vivió y asimiló esa lección. O si lo aprendió, ¿por qué no lo ejecuta? O si lo ejecuta, porque tiene tan malos operadores. La primera clave que usted dio fue dejando a un lado a los dirigentes e yendo directamente a la gente, porque las necesidades por las cuales reclaman son ciertas. ¿Cómo hicieron eso? Son ciertas, y ¿sabes qué? Cuando empezamos a hacer este trabajo y vi las reacciones del señor Isa y del señor Vargas violentas en contra mía, Celosos, de amenazarme con envidiosos, secuestrarme, con hortigarme, indignados, ¿ya? querían no dejarlos entrar a las comunidades. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué dirigente es este que está queriendo impedir que las bases que supuestamente representa hablen directamente con las autoridades? Y ahí entendí que había que hacerlo con más fuerza, que esa es la debilidad principal que ellos tienen. Que si les molesta que una autoridad vaya a resolver los problemas de la gente, es porque en el fondo no quieren que nunca se resuelvan. ¿Qué problemas fueron resolviendo economistas Sonnenholz? Varios. ¿Qué les decían cuando hablaban? Varios, y según la parroquia o la comunidad variaban, pero algunos sí eran coincidentes. La principal coincidencia y la principal razón quizás o el principal efecto positivo fue que se desnudaron las mentiras. ¿Ya? Llegabas y te decían cosas que sencillamente no eran ciertas. Por ejemplo, que la decisión de los subsidios se tomaba para darle bono a los ciudadanos venezolanos. Esa era la primera que me decían y la principal. Ok. Entonces decir, señores, eso no es cierto. Comunidades desinformadas y Déjenme engañadas. decirles que los han engañado para utilizarlos. Y que en algunos casos ratificábamos lo que sospechábamos, que muchas de esas personas se movilizaban, ya sea por engaños o peor aún por extorsión. Ok. ¿Ya? Ahí hay un tema de comunicación también. Totalmente. Primero era decir la verdad a las comunidades y en una interlocución directa. Segundo, recibir críticas reales, válidas, sinceras. Por ejemplo. La principal, no haber hecho eso antes de tomar la decisión. Ok. Era la principal. Ya, y luego las necesidades que Y luego reclamaban las eran necesidades. ¿cuáles? ¿Qué compromisos les pedían ustedes asumir? Había en ese momento, todo varía, porque la política no es estática y las necesidades tampoco. Y creo que el COVID ha cambiado el panorama en todos los lugares y todos los rincones del otro Ecuador. factor adicional. Entonces, lo que hablamos en el 2019 y lo que se trabajó hasta marzo del 2020, ya hago énfasis en eso, hoy no es lo mismo, quizás ya no son las mismas necesidades. Digo, hago hasta marzo y quiero hacer énfasis en eso, marzo del 2020, porque también se rompió la continuidad de ese trabajo. Empezó una pandemia que quizás cambió las agendas de todos, Correcto. incluida la mía. En ese momento mi agenda se basaba en atender a esas comunidades y barrios y llevarles esas soluciones, que incluían un proyecto que trabajamos muy bien con el Ministerio de Agricultura al frente, Javier Lazo, que era el de... L-A-Z-O. Con Ese Z, Lazo. sí, correcto. No el hermano del presidente. Ah, ¿verdad que son casi Sí. homónimos? Suenan igual, Ya. fonéticamente. Con Javier se fortaleció un programa que hacía que la principal problemática comercial que tenían los agricultores de la sierra, los pequeños agricultores de la sierra, relacionada con la leche. Cualquier agricultor de la sierra tiene 2 vacas. Sí. Cualquiera, ese es un estándar. Entonces, si esa pequeña producción no es comprada en precio oficial por la intermediación, lo que hicimos es trabajar un esquema en el que el programa de desayunos escolares
a través de los proveedores que eran adjudicados con él, les compraban directamente la leche en precio oficial a esos productores. Se pusieron tanques fríos en decenas de comunidades. Bueno, dejémoslo ahí, porque esa fue una de múltiples medidas que hicieron para que el fenómeno no se convirtiera después en una cosa permanente. Evitar que ocurra lo que siguió ocurriendo en Chile y en Colombia. Ok, en esa medida, Guillermo Lasso les debe a ustedes la presidencia, porque ustedes impidieron que ese germen continuara y durara. Si hubiera continuado y durado, él no tenía el electorado que captó después. Dije claramente en esa medida. Ahora, hay una cosa que el economista Sonnenholder no dice, pero no podrá negar. Eso fue después del estallido, cuando tras 11 o 12 días, con tolerancia, con prudencia, con lo que para mí fue debilidad y yo condené, y luego entendí que fue un mérito, no una debilidad, con humillaciones, con vejaciones, con retrocesos, con secuestros de militares, con atropello de policías violencia que también tuvieron exceso. Bueno, con todo eso, cuando la autoridad pública también tuvo, por excepción, excesos, lograron desactivar una bomba, un golpe de Estado. Hay una diferencia, ¿ya? Lo que hicieron fue después. ¿Cómo se desactiva la bomba ahora? Es lo que trataremos al volver. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Más con el economista Otto Sonnenholder sobre lo que se puede hacer ahora. Ha dicho sobre lo que ellos tuvieron que hacer después. ¿Y ahora? Lo principal, Carlos. Después, un ratito. Es solo para que se quede enganchada la gente. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Bien, llegamos con ustedes a esta entrevista veraz por cortesía de Telconet Latam, Ban Ecuador, Chifletón de Life Products, Ambienza, gestor inmobiliario, y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos este espacio. Antes de entrar en lo que les había anunciado, hay un fragmento vital de el vicepresidente Sonnenholder en Veraz del 2020, agosto, en donde él toca un punto más referente a su gestión que a la coyuntura del paro, que tiene que ver con la comunicación. Y ya dijo en el bloque anterior lo importante que es el error de no haber sabido comunicar bien una decisión que fue tan convulsiva como la que ellos tomaron, aparte de que el momento, el timing, reconoce tampoco fue el acertado. Vean el factor importante que juega la comunicación, y lo digo porque en esta semana se dio como un hecho que Eduardo Bonilla salía, estaba hasta oficializado su relevo, que era Pipo Lasso, y no sé si a estas alturas del programa, de paso, esto se graba jueves de esta semana, esto se hace 3 días, 3 días antes de lo que ustedes lo estén viendo, por si se desactualiza. Miren, esto dijo el ex vicepresidente. Uno de los principales problemas que teníamos era que yo no quería comunicar todo lo que hacíamos, porque hacíamos muchísimo más que lo que comunicábamos. Se iba a volver
se iba a perder. En esa exceso. coyuntura era una obligación hacerlo. Totalmente. Si a alguien le molestaba, era su problema. Problema de él. No, siempre es una obligación hacerlo, Carlos. Había más en esa coyuntura. Había que demostrar que había alguien del gobierno próximo ayudando y resolviendo. Pero ¿cuál era el objetivo de la comunicación en ese momento? Porque aquí nos olvidamos, Carlos. Cuando yo bajé a Guayaquil a finales de marzo, esto parecía el fin del mundo. Sí. Tanto que los cadáveres estaban por las calles. Eso fue un error, porque lo que ocurrió fue que, siguiendo consejos de la OMS, dimos la disposición del manejo de cadáveres vía cremación, y la ciudad no tenía la capacidad de cremar cadáveres, y eso generó la acumulación, lamentablemente, que se dio. Luego se corrigió, se construyó un camposanto que ya está terminado y que le da una digna sepultura a los ciudadanos que fallecieron al inicio de esta pandemia. Eso, como ven, fue respecto a la peor crisis que enfrentaron ellos y de la cual salieron, que era el tema del COVID, con unas 2 o 3 puntas de lanza frente al problema. Una fue el ex vicepresidente, otra fue la ministra de Gobierno, otro fue Juan Sebastián Roldán, sin minimizar el rol que cumplieron todos los demás. Historia y cultura, como mencionamos hace pocos instantes. Ahora, ya, para poder hacer el trabajo que no se ha hecho, de comunicación, de proximidad a las comunidades, de aclaración y de resolver emergencias vitales inmediatas, hay que primero apagar el fuego. ¿Cómo apagar el fuego en este momento? Ya. Sobre la comunicación, brevemente. A Sí. mí cuando uno está en la vicepresidencia es un cargo difícil, y tú lo sabes, porque la sobreexposición puede generar problemas. Sospechas. Dentro y fuera. Envidias. Y yo siempre, desde que entré, tenía claro eso. Yo he sido analista de la vida pública desde el año 2006, he sido interesado por el país siempre. Y siempre manejé eso con prudencia. En la pandemia eso cambió y fue necesario, y no me arrepiento. Aumenté la intensidad de la comunicación, no en tema presupuestario, porque lo único que usaba era mis redes, no tenía presupuesto de comunicación, pero sí en términos de decir todo lo que estábamos haciendo, la gran mayoría de lo que estábamos haciendo. Y no me arrepiento. Eso ha valido en el tiempo que los opositores que tengo me acusen de haberme tomado solo fotos. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Y claro, lo dicen porque como ellos no hicieron absolutamente nada mientras pasábamos el peor momento de la historia, y yo era el de los pocos que estaba dando la cara, no les queda más que acusarme de haber hecho. Ellos no hicieron nada. Pero yo me quedo con eso en el corazón, el saber que hice lo que tenía que hacer y que lo comuniqué correctamente y que sirvió para salir adelante en esa crisis tan difícil. Nada más quería decirte, eso sí es importante, es una experiencia de comunicación que creo que es relevante. Yendo al otro tema. Sobre el otro tema. Okay, claro, es facilito decir después de que se acabó el incendio y han sido otros los bomberos, el otro día, ¿cómo levantamos la casa? Ahorita, ¿cómo paramos el incendio? Mira, reconociendo que siempre va a haber en el Ecuador problemas que resolver y causas justas por las que reclamar siempre, también hay que decirle al gobierno, Carlos, que a diferencia de los últimos 4 años, hoy sí hay recursos, ¿ya? Y que esos recursos hay que trasladarlos a la ciudadanía en forma de bienestar, de forma urgente. O sea, la guerra con Rusia no tiene nada que ver con que el registro civil funcione o no, ¿ya? La guerra o la inflación no tiene nada que ver con que los hospitales no puedan estar mejor abastecidos. Yo fui parte de un gobierno que sufrió el síndrome de la chirez fulminante. Nosotros no teníamos ni para pagar sueldos, fruto de la administración irresponsable de los recursos públicos en bonanzas anteriores. Okay. Con esto no quiero decir que hay que despilfarrar de nuevo, está claro, pero sí hay 2.000 millones que hoy ya tienen que estar en la calle. Y es criminal no hacerlo bien. Yo le he dicho al ministro de Finanzas, o sea, no puede ser posible que, porque no sitúan recursos que existen a tiempo, no se puede atender a gente con enfermedades catastróficas, no haya medicinas en los hospitales, no le paguen a Solca, no le paguen a las clínicas de diálisis. Sí, Carlos, insisto, la situación económica, macroeconómica, ha cambiado para bien. ¿Fruto de qué? Del esfuerzo de todos los ciudadanos. Pero no nos quedemos ahí. No, es que, ¿qué te quiero decir? No, antes de eso, ¿qué es un gobierno que maneja así los recursos? Con esa cicatería y falta de visión social. Para mí el dogmatismo de un lado o del otro siempre son contraproducentes. Ok, hemos identificado Para mí los radicalismos siempre son contraproducentes. ¿Cuál es el dogmatismo del gobierno en este tema, en el económico, en administrar recursos que sí existen con esa retraso, cicatería? Creer que la mano invisible del mercado va a resolver los problemas de la gente, ¿no? El Estado tiene que activar el motor de la inversión social, el motor de la inversión pública, y eso va a aliviar en gran cantidad
los problemas que hoy nos A aquejan. ver, Entonces, mire, Carlos, pero ¿quién cree eso? ¿Guillermo Lazo No, tiene no esa visión? conozco, no ¿O es un.? No, pues no se haga, no conozco. Usted es economista, además. No. ¿O es un ministro de finanzas? es que no, bueno, es que el presidente es el que da las disposiciones en Pero el ¿cómo gobierno. puede permitir él, un Si yo presidente, que sea un cajero retrasado, para decirlo suave? Si yo soy presidente de un gobierno y veo que eso está pasando, si usted y yo lo sabemos, ya es cuestión de dar una instrucción. Ok, entonces Solo con ponerse o al Guillermo día. Lazo no da la instrucción, Desconozco. o el ministro de Finanzas se limpia con lo que le dice. Mira, me parece haber escuchado ya en más de una ocasión a representantes del gobierno hablar de que van a hacer estas inversiones este año. Pero ya no pueden hablar en futuro, pues. Ok. Ya no se puede hablar en futuro, ya es tan tarde. Entonces, hemos dado con una clave. Una de las claves de desactivar el paro sería empezar a situar los recursos emergentes que se requieren y si existen. Carlos, la salud de las finanzas públicas es fundamental, pero solo sirve si se logra traducir en bienestar. Si no, la ciudadanía va a decir, Ok, ¿para qué estoy haciendo ya. este esfuerzo? Segundo, ¿qué haces con los dirigentes delincuentes, con los que No, yo- incendian patrulleros, con los que bloquean vías, con los que secuestran policías, con los que apalean gente? Mira, el tema del manejo de la represión, por eso yo decía hace pocas horas, decía, la violencia o la protesta violenta y la represión no resuelven el problema, ninguno de los dos lo resuelve. Lo que sí nos puede pasar es que después de cometer estos delitos y estar identificados, no respondan ante la justicia. Eso no puede pasar. O sea, debe seguir metiendo presos Mira, a los que violen la ley y cometan delito. Por lo menos, desconozco el caso del señor Isa en qué circunstancias se dio. Dicen que fue en flagrancia. Sí, él No. estaba dirigiendo la No. operación de bloqueo. No era el tipo que bloqueaba con piedras la carretera o accionaba la volqueta. Desconozco. Pero si tú si Carlos Vera baja aquí mañana porque está molesto por el alza de la super y quema uno de los carros que estamos, Carlos Vera se va preso. Ya, y pues. si no quemo y le digo, Otto, quema, ¿yo qué papel tengo ahí? Bueno, si eres autor intelectual, Ah, ok. lo que pasa es que no creo que hay flagrancia en autoría intelectual. No, me parece que no hay que flagrancia. dirige una operación. No está- soy abogado, Carlos. ¿Qué te quiero Ok. decir con esto? ¿Qué te quiero decir con Ah, o esto? sea, hacía falta que ponga las piedras en el camino del Señor para que lo metan preso. Mira, ¿qué te quiero decir con esto? No quiero ni siquiera hablar de los momentos actuales, sino que ya en el pasado había causas suficientes para que él y otros malos dirigentes rindan cuentas Así ante la es. justicia. Y la asamblea los amnistió. Y la Ya- asamblea, ya sabemos esa y historia. la asamblea, no, es que es Y Diana importante. Salazar se resistió a proseguir Es que con es los procesos es porque dijo que importante. eso es criminalizar la protesta Es social. importante, Carlos, porque creo que parte del problema de hoy es que estos malos dirigentes están envalentonados por una impunidad a la que se han acostumbrado. Cierto. Entonces sí es importante, ¿ya? Encima, una amnistía disfrazada de reconciliación nacional en la que Excluyen a los policías. Perdóname, Ok. a mí... Por lo tanto, ahí hay un mérito. Entonces, no, ahí no. hay un mérito de Lazo. No. Es el primero que se atreve a meter preso a Isa. Y hay otro mérito de la justicia. Perdón. La justicia no lo deja libre. Entonces tú me dices a mí, ¿qué se siente estar dentro del gobierno cuando pasan estas situaciones? Si tú tienes antecedentes como el que estamos relatando, que la amnistía fue solo para los que tienen panas en la asamblea, y para los policías que no tienen panas en la asamblea, sí, que se jodan. Si tú ves ese antecedente, tienes hoy a un presidente que dice, si bloqueas una vía te vas preso, si quemas una ambulancia, quemar una ambulancia, bloquear las labores O humanitarias no, y o sanitarias. no permitirle que llegue, claro. Te vas preso. Y resulta que da esa instrucción. Y 3 minutos después el video que tú ves es de los policías correteados y secuestrados. ¿Cómo impones el orden? ¿Ya? ¿Y por qué los corretean y los secuestran? Conteste usted mismo la Porque, pregunta. porque cuando viene la amnistía es solo para los que hacen el caos. Pero ya no. La justicia acaba Pero de ¿y en condenar qué? a Isa, ahora lo deja en libertad para que se defienda. No lo ha condenado la justicia, está investigando. Lo que Perdón, es la misma situación. Le acaba de imponer Es la- prisión preventiva no. que la sustituyó por medidas cautelares. Está con medidas cautelares, que es la misma situación que tenía después de octubre del 2019. ¿Tú crees que eso a él le molesta, le preocupa? Tienen mayoría en la asamblea. O sea, ¿debió permanecer preso? Mira, repito, no conozco los pormenores de su detención y no sé si estratégicamente, mucha gente dice estratégicamente fue un error. Claro, y otros dicen, pero la ley es la ley. La ley es la ley, Carlos. ¿Para usted fue un error o fue un acierto? Para mí es un error estratégico la forma y el momento. ¿Ya? Pero creo que el acierto tiene que ser... Pero es que es fácil hablar de lejos, te soy Sí, sincero, es facilito. sí. Y creo, yo solo hago memoria de lo mal que la pasamos. ¿Por qué? Porque ¿Ya? es un Y error. creo que lo que tiene que ocurrir El, es que tenga que finalmente quien comete un delito de este tipo, aquí estamos acostumbrados a creer que cerrar vías, destruir bienes públicos,
no es delito, no, sí es, está en el COIP. Entonces, si quieren lo que esto requiere son 100 presos de primera. Lo que esto requiere, al igual que en la lucha contra la corrupción, es que la gente comprenda que quien comete un delito, el que sea, en corrupción, en protestas violentas, responda ante la justicia. Pero no solo uno, pues. O sea, Isa debía ser quien comete un el delito en primero general. de muchos que metan preso. Hay otros 4 hijos de vecinos que han metido Es que preso. de octubre y hubieron otros... también personas sentenciadas, personas detenidas, pero al final todos amnistiados. Todos. Ojo, Pero- con una amnistía Pero seguimos hablando de lo que pasó, en vez de las lecciones para el presente, que no pase lo mismo. Lo decía porque son consecuencias. Hoy lo que te digo son consecuencias de, o sea, esa impunidad. Ya lo sabemos. Ya, entonces- E insisto en que se ha cambiado la historia. Lazo mete preso al principal líder, no de la revuelta, que está de nuevo en la revuelta. del golpismo. Pues ya no es culpa de él, pues. No es culpa de él, como tampoco fue culpa del gobierno anterior. Por eso insisto. No conozco los Y hay una pormenores de- jueza que lo sanciona, aunque lo deja defenderse en libertad. No lo sancionado. Ha abierto un proceso de Imponerle investigación. prisión preventiva No tiene y prisión luego preventiva. darle medidas cautelares es una sanción. Sí, no puede salir del país. Sí, tiene que presentarse todos los lunes. Mira dónde está. Entonces, debieron haberlo mantenido preso. Insisto. Ya usted lo dijo, fue un error No tomarlo preso en el no momento. conozco los pormenores de la detención de él como para dar una opinión. No sé cuál era el acto de flagrancia. Cambio que la cometió. pregunta. Si hubo flagrancia, debió seguir preso. Pero, y olvídate solo de esos actos de flagrancia. Solo con el delito de sedición, que públicamente cometen permanentemente un Ok. montón de personas, Ok. deberían de haber proceso judicial. Y a mí si algo me molesta, y te lo dije hace unos minutos, Ok. es la doble moral de ciertos actores políticos, claramente identificados, por cierto, que cuando es contra ellos, ahí sí todo el peso de la ley. Ajá. Y cuando es contra los opositores de ellos, ahí sí que viva la protesta y viva el paro. Ok. Mira, yo te digo esto con la solvencia que me da haber sido coherente en estos temas y en casi toda mi vida. A veces me he equivocado. A mí me dieron durísimo. Qué bueno oír esas Me expresiones. dieron durísimo. Qué bueno- Cuando qué bueno salí, oír esas cuando expresiones. salí, no a defender a Correa con quien yo era crítico, porque siempre he sido crítico, sino a defender el orden constitucional el 30 de septiembre del Sí, 2010 señor. en cadena nacional. Me criticaron durísimo, yo era líder Yo gremial. también lo defendí. Ya. Estaba en la tacunga y dije, esto no puede convertirse en un golpe de Estado. Ya. ¿Ya? Entonces, yo impulsaba la revocatoria. sí he también. sido- a mí la coherencia me da la solvencia para admitir estos criterios. Y lo que necesitamos es que de una vez por todas, estos actores políticos dejen de abusar, como te decía Carlos, de nuestra corta memoria y de nuestro buen corazón y sean coherentes. ¿Cómo hacemos para Pucha, parar que ese abuso? que la ciudadanía los reconozca y los castigue en las urnas. Y hasta que lleguen las elecciones que hacemos ahora. Bueno, hasta que lleguen las elecciones, insisto, hay una gran responsabilidad del lado de la justicia de hacer que el COIP se cumpla. Bueno, y peor si llegan las presidenciales y usted no se anima a hacer una opción. Faltan 3 años. Ahí Carlos. es la misma historia, faltan 2. Faltan 3 años, Carlos, y veremos que, mira cómo es la vida. Menos mal no dice no. Porque después, si algo detesto, es esa gente que sale a decir primero no, después sí. Yo siempre dije la vez anterior que Pero no. solo he dicho sí. Entonces Solo he dicho que ahora no ha dicho no. Ok, ya volvemos. Pero antes, una cosa muy especial quiero hacerles notar de lo que dijo Otto Sonnenholzer. Él identificó otra causa de por qué se ha dado esto. Con el delito de sedición, dijo, ya era suficiente para haberlo procesado. He sostenido lo mismo que debía haber hecho el gobierno hace rato respecto a él y unos cuantos más. No haber obrado así a tiempo por parte del gobierno le pasa factura ahora. Ahora, si mi abuelita no estuviera muerta, viva estaría. ¿Verdad? Dejemos de llover sobre mojado. ¿Qué hacemos para aplicar todas las lecciones apagando el incendio primero? Con eso volvemos. Seguiremos desarrollando el tema crítico de esta coyuntura. Bien, ¿cómo apagamos el incendio para luego reconstruir la casa? ¿Cómo hacemos eso? Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones.
Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Esta es una entrevista con el economista Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, próximo a viajar después de un mes a Harvard, a una maestría en no sé qué, gobernabilidad supongo. Todo esto que los embrutece a algunos políticos y confiamos en que no ocurra con él, porque luego se convierten en teóricos de los libros que se olvidaron de la realidad y terminan como Mawad. Tampoco creo que en este caso suceda con él. Mencionó en la parte anterior, con mucha honestidad, yo no puedo saber si hubo o no flagrancia, yo no soy penalista, Carlos. En algunos casos he oído la opinión de que flagrancia es solo cuando alguien está ejecutando el acto que se reprocha o se condena. Bien, el ministro del Interior dice que sí hubo flagrancia. Revisemos esa parte en que también sin ser penalista, el general Patricio Carrillo, los pocos que se está fajando como se debe en esta coyuntura, acompañados de muy pocos también, y ninguneado por el ministro de Gobierno, que el otro día se dio el lujo, martes pasado, de dejarlo solo en una conferencia de prensa. Esto aclaró Carrillo, quien fue jefe de operaciones de la policía, que está siendo enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, cuando en octubre del 2019 utilizaron esa policía con exceso de prudencia, inteligencia y sacrificio, sí, y algunos abusos aislados, para que Quito terminara siendo incendiada del todo. Escúchenlo. La Policía Nacional sí entregó el parte policial a la Fiscalía dentro del plazo legal. Leonidas Issa, líder de la CONAIE, fue aprehendido en flagrancia en horas de la madrugada de este martes 14 de junio, obstruyendo la Panamericana E35. Desde allí, dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la violencia, hechos que fueron recogidos por los medios de comunicación y las redes sociales. Tras un operativo en el que fue aprehendido por la Policía Nacional, se leyeron sus derechos para ser puestos a órdenes de las autoridades judiciales, para lo cual la Constitución y la ley conceden 24 horas. El responsable del operativo elaboró el parte en la madrugada y lo entregó personalmente en la Fiscalía a primera hora de hoy. La Fiscalía y el Poder Judicial deberán actuar con todo el rigor de la ley y la Constitución. Allí está la descripción de lo que sí hubo. Ahora, volvamos al asunto clave porque hemos comenzado y tratado ya, no agotado, el asunto importante. Las causas de esta cuestión, cómo neutralizar las causas y en la parte práctica por dónde empezar a proceder, según describió el economista Sonnenholzer. El gobierno ha llegado a una encrucijada en la cual tiene o que ceder, no sé en qué. Ese es el tema. ¿Ya? Ese es el tema. O que caerse. Es que la principal diferencia entre esta protesta y la anterior es que en la anterior había un decreto puntual. Hoy yo no entiendo bien, o sea, si está escrito... Ahí tiene que bajar el precio de la gasolina. La super no puede estar a 4.80, dice Isa. Porque el señor anda en una Trailblazer de $60,000, entonces todos los ecuatorianos tenemos que subsidiarle el combustible a él, que es parte del 3%, contigo y conmigo. Bueno, a los bananeros hay que respetarle la caja de banano. Está bien, pero los bananeros no están pidiendo que se tumbe el gobierno. Y hay claro, ahora en el oro sí. Están asociados quien creyera con los indígenas. Y yo hubiese pensado que el nuevo ministro que viene del sector, porque así entendía, había tenido ya comunicación. Tiene que haber control de precios. El aceite no puede costar 6 y 7 dólares el litro. Ya. Y esas son razones para tumbar un gobierno. No, pero entonces sí hay medidas que tomar, pues. Ya. ¿Qué medidas puedes tomar? Por ejemplo, llevar un kit de alimentos populares a sectores pobres. Volvemos al inicio. Tienes un dinero justamente que tienes que aplicar en tipo de medidas de contención de los problemas inflacionarios y atención social. Okay. No sé cuál sea, porque si tú me preguntas a mí, Carlos, eso hay que conversarlo con la ciudadanía. No es que yo desde el gobierno decido, es que cada comunidad tiene problemáticas diferentes. Ahora, la principal
es que lo que tiene que funcionar funcione, porque mira... A mí no se me ocurre, yo estoy improvisando, pero No, está muy bien. Lo urgente, pero de mi si los experiencia... víveres es lo básico y lo más caro, un kit semanal de alimentación básica mi en experiencia, sectores deprimidos. las necesidades de este tipo no necesariamente siempre son las mismas y hay formas distintas de resolver los problemas, mejorando los ingresos ¿ya? O reduciendo los gastos de esos ciudadanos. Es decir, tú puedes crear un kit de alimentos populares. Yo siempre he creído que se puede hacer un incremento del bono de desarrollo humano, pero basado en productos de primera necesidad y no en efectivo, ¿ya? En donde esos productos sean producidos Muy buen mecanismo. por los pequeños productores que hoy salen a protestar. Ferias libres. En donde les garantizas a ellos la compra de esos productos y a los ciudadanos más pobres la capacidad de poderlos adquirir. Comprarle a los ganaderos hacen un indígenas círculo, la leche a un precio básico de sustentación. Que es lo que hicimos y debería de seguir vigente ese proyecto. Ahora, esas cosas cuestan. Ahí hay 2.000 millones de dólares parqueados. ¿Qué hacen parqueados? Pónganlos al servicio de la ciudadanía. Y no solo eso, Carlos. Quizás me cuesta un poco más el litro de aceite. Pero lo más grave no es eso, es que cuando voy al hospital también me cuesta la receta. Entonces, si ya no me costara la receta, correcto, ¿ya? A las finales no me golpea tanto que me cueste un poquito más el litro de aceite. Entonces, lo que no está funcionando tiene que funcionar. Es decir, alimentación en este momento, atención de salud. Otro problema es conectividad clave para las comunidades. Desde esta vaina, desde Wi-Fi, la mayoría tienen teléfonos inteligentes, quien creyera, hasta acceso en caminos inaccesibles. Mira, yo cuando había la discusión del alza de los combustibles, yo creo que ahí está de los pocos espacios de corrección para hacer verdaderas políticas sociales con ese dinero. Yo le pregunto siempre a la gente de los casi 100.000 millones de dólares que hemos gastado en subsidiar combustibles fósiles a los más ricos, en 3/4 partes. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si esa plata se hubiese invertido en verdadero desarrollo social? 100.000 millones de dólares en 40 años. ¿Qué hubiese pasado? ¿Seríamos un mejor o un peor país? Yo te pregunto, Carlos, que era la principal pregunta que le hacía a las comunidades cuando las iba a visitar. Levante la mano quién de ustedes ha salido de la pobreza gracias a los subsidios. ¿Sabe quién levantaba la mano? De los combustibles, me refiero. Sí, correcto. Nadie. Entonces cambiemos ese dinero y démosle un mejor destino. Y al emprender por esa vía, para pagar el incendio... Transporte público gratuito para estudiantes, por ejemplo. Ayudar a un problema que se ha agravado desde el 2015, que es la deserción escolar. Si el transporte público fuese gratuito para todos los estudiantes, como yo lo tuve cuando estudié en Alemania. En Alemania, el litro de gasolina cuesta 4 veces más que aquí, pero el transporte público para los estudiantes es gratuito. Correcto. Entonces no hay esos gastos. Ok. Por Dios. Entrar en ese tipo de medidas implica ir al diálogo que el ministro de Gobierno ha convocado. Entonces él tiene razón. Tienes que dialogar con los golpistas, con los delincuentes, con los compitadores y consagras un precedente. Si quieres que el gobierno te haga caso, reúne 20.000 personas, congestiona carreteras y calles, arma relajo, viola la ley, entorpece a todo el mundo y estás en la mesa de negociación. Mira, yo creo que hay dirigentes con los que dialogar es por gusto. Porque al final del día, lo que tú has descrito es su única razón de generar el caos, es esa plataforma que están buscando y a veces hasta el rédito personal. Yo insisto y reitero que la comunicación tiene que ser directa con las bases sociales que están en las comunidades y en los barrios. Pero entonces eso va a significar violencia en este momento. Querer entrar directamente a negociar con las bases y no con las cabezas. Los desarticulas. El rato que tú estás yendo a las comunidades, te están esperando en las comunidades. Y no para hacerte daño porque son gente buena. Ahora eso requiere no estar tiempo. en las calles. Pero ¿Qué haces con los que están metidos en Quito? Bueno, quienes están violando la ley tienen que responder ante la justicia. Y eso ya dirá pues el jefe de la policía cuál será el parte y la justicia tiene que actuar. Esa es mi opinión. ¿Qué haces para impedir que se vengan a Guayaquil? Haces lo que hace la alcaldesa diciendo, aquí estamos listos para bloquear el puente y el paso de este tipo de buses con agitadores. Aquí en Guayaquil y en la costa en general ese tipo de protestas no prosperan. En octubre del 2019 intentaron hacerlo. Creo que fue de los momentos en los que sí hubo buena coordinación entre autoridades de gobierno local, nacional, provincial, que lamento que después no se dio igual durante la crisis del COVID. Al inicio sí, después ya no. Pero aquí esto, yo no lo veo acá el problema, Carlos, te soy sincero, por el momento al menos. Por el momento al menos. El problema está en las comunidades de la sierra, en donde estos malos dirigentes utilizan a la gente de la forma equivocada, gente que tiene reclamos justos, que los están canalizando de la forma Ahora, teniendo esa claridad, esa experiencia, esas propuestas, Otto Sonnenholzer, ¿se va a limitar a hacer lo que ahora es?
un comunicador, un orientador de la opinión pública, un personaje público que sale con ideas viables, redentoras y posibles, o va a cumplir el sueño de una amiga común que partió recién. A eso me refiero cuando volvamos para concluir esta entrevista. En la parte final, el futuro de Otto Sonnenholzen, que ha dejado votado a Pedro Pablo Duarte, paso. Armaron un dúo dinámico y lo votó en caída libre. Parte final de la entrevista con Otto Sonnenholzen, el vicepresidente de la República, en la cual les anticipé que quiero indagar un poco sobre su futuro. Y a eso se refería una serie de preguntas que me enviaron para él por Twitter. Por ejemplo, la de políticamente incorrecto. Otto, ¿cuál va a ser su papel y su aporte al Ecuador de hoy en adelante? Se lo pregunté también en el primer programa de Verás que tuvimos, el 28 de diciembre del 2018, ya como vicepresidente en funciones apenas 2 semanas. Miren. Es decir, este camino no tiene regreso. Yo pienso que no. De aquí en adelante en la política para siempre. No, pero pienso que es difícil volver a la comunicación después de estar en la política. Usted lo ha hecho, yo no lo cuestiono, pero digamos al menos tendrá que pasar un buen tiempo de, no sé si de sanación, de separación, porque al final del día, yo habiendo estado en la vicepresidencia, sí es verdad que se gana un montón de experiencia y se aprende mucho que después puede aplicarse en la comunicación, pero por lo menos debería, es mi visión personal, debería dejar un buen tiempo ahí de reposo a esa actividad de comunicación. A la vida pública tampoco, tampoco hay retroceso. Sí, la política es una cosa, pero la vida pública es otra. Está bien, yo sé que ya soy un personaje público, estoy consciente, pero no es mi objetivo llevar más allá de estos 2 años y medio mis funciones. No es mi objetivo, Carlos, lo he dicho el día que me posesioné. Esto es un paréntesis en mi vida, sobre todo en mi vida empresarial. Dije ahí en mi vida familiar en algo también, más que un paréntesis, es un cambio en mi vida familiar. Bien, y a esto quiero agregar algo. Les decía que una amiga común, me refiero a Tania Tinoco, de quien Vistazo ha publicado 3 artículos formidables adentro, pero a quien le mezquinó la portada completa en su última edición de 65 años. Esta viñetita para Tania Tinoco, con lo que fue y lo que es, porque partió pero se repartió. Qué pena. ¿Ya? Ella trabajó para ese grupo empresarial más de 40 años. Volviendo a lo importante. En un artículo de Ingrid Balseca, reciente en Expresiones, donde recoge una mini biografía hermosa de Tania, hay una parte donde ella dice que estaba escribiendo un libro, su 4.º libro, cosa que yo no sabía, de alguien que ella considera destinado a transformar este país. Me puse a averiguar a quién se refería. Y mi cercanía con Tania me permitía deducir que habían solo 2 personas que ella admiraba tanto. Y averigüé a quién se refería. Era el señor aquí presente. Había tenido incluso varias entrevistas con él
empezando a documentar el libro que iba a escribir. Y con Claudia, con la esposa del economista Sonnenholzner. Eso es un compromiso muy grande. Y no quiero presionarlo tampoco fraternal ni sentimentalmente. Pero sí celebrar que Tania, que era una mujer mucho más madura, sabia, visionaria que yo, haya visto en usted lo que mucha gente vio coyunturalmente. Entonces, ese compromiso va mucho más lejos de lo que yo podía imaginar. ¿Cómo la va a corresponder? Tú sabes que con Tania hicimos una amistad especial. Ella era un alma pura. Si tú me preguntas a mí, era un alma pura. Qué bien definido. Y a mí me dolió mucho la partida de Tania, como a muchos, en lo personal, más allá de la amistad que logramos construir. Y sí, palabras como esas de una persona tan valiosa, a uno sí le llegan al corazón. Pero tampoco van a cambiar mi postura, que siempre ha sido Carlos. Y mira la coherencia con la que hablaba en esa época, 2 semanas de vicepresidente. ¿Qué decía? Esto para mí era un paréntesis. No volveré a la comunicación, al menos no rápidamente. No he vuelto. Tú sabes que es mi pasión, aunque no vivo ni he vivido de eso, es mi pasión, me fascina. Y lo que sí te digo hoy es que quizás inesperadamente, por las circunstancias tan adversas y la oportunidad que tuve de servir, se generó una conexión de la gente con una forma de trabajar en lo público que no la puedo despreciar. Y esa conexión siempre va a estar al servicio, no de una candidatura mía, porque tú sabes que nunca se ha tratado de mí, esa quizás es la diferencia y es el problema, sino va a estar al servicio de los objetivos que nos unen a los ecuatorianos. Y el rol que yo pueda jugar para lograr esos objetivos, siempre voy a estar dispuesto a hacerlo, aunque sea, en mi caso al menos, quizás incómodo, quizás hasta desagradable en momentos, porque la verdad es que hay quienes se han encargado de convertir a la política en una cloaca, Carlos. Pero yo ya di un paso al frente y estoy dispuesto a volverlo a dar si se trata de cumplir esos objetivos. Pero también estoy dispuesto, como lo estuve la vez anterior, a saber dar un paso al costado, si eso va a beneficiar al país. Porque no se trata de mí, nunca se ha tratado de mí. Y quizás por eso es que los políticos no me entienden. ¿Cómo puede beneficiar al país que dé un paso al costado? Y vuelvo a recurrir a la opinión sabia de Tania. Alguien que ella conoció hasta poder determinar que está predestinado a salvar el país. ¿Para qué se va usted a Harvard entonces a una maestría de 10 meses? Bueno, eso tiene que ver con otras cosas. Una oportunidad que yo no puedo despreciar. ¿Para qué? ¿Para aplicarla en qué? ¿Vendiendo tractores y maquinaria agrícola? Yo estudié desde los 17 años que me fui a Alemania. Cuando regresé a los 22 me dediqué a trabajar y siempre ha habido un tema personal mío de hacer una maestría. Es un tema personal, pero también va a ser un espacio de reflexión. En Harvard, que no es cualquier escuela. Bueno, te invitan de esa universidad y lo mínimo uno que puede hacer es considerar la invitación. Y siempre invitan cuando tienen una visión de qué líder puede ser este a futuro. Y voy a hacer una maestría en Administración y Políticas Públicas. ¿Sabe quiénes más han pasado por ahí han sido presidentes? Algunos en el mundo. Ok. Y lo que te quiero decir, Carlos, es que también para mí es un espacio de reflexión. Y no solo eso, sino de también ver la problemática del Ecuador desde otra perspectiva. Sí. Tú hablabas del riesgo de caer en lo académico. Tú sabes que yo soy una persona práctica. Yo lo único que he hecho toda mi vida es trabajar. Lo único que hice cuando fui vicepresidente fue trabajar. ¿Ya? Pero no desprecio lo académico. Ni creo que es irrelevante esa oportunidad. No dejemos sin tocar de Pedro Pablo Duarte. Pedro Pablo. Mira, ustedes iban hace un año o hace 2, después de que terminaron su gestión, la una de un gran gobernador y la otra de un muy buen vicepresidente, apuntarle a Guayaquil. Es decir, que Guayaquil tenga una renovación sin tener una desviación de la línea de progreso que había tenido, pero con otra variante. Usted iba a la alcaldía y él iba a la prefectura. Yo nunca he decidido ser candidato a nada. Yo no he dicho que había decidido. Dije que iban. Bueno, pero esa es su impresión. No, podríamos haber ido. Esa es la planificación. No, yo cuando salí... Y lo deja votado a Pedro Pablo Duarte. Primero, Pedro Pablo no necesita niñera ni patrón. Creo que es un... Pero sí compañero, pues. Creo que es un individuo con la solvencia moral y una trayectoria de honestidad y una vocación de servicio que es escasa en los servidores públicos del Ecuador y que ojalá tenga la oportunidad de volverla a aplicar en beneficio de la gente. Segundo, he trabajado con él
Desde el día que salimos ambos del servicio público. ¿Usted es parte de la Fundación Progreso? Hemos trabajado juntos, he apoyado a la fundación, pero quien la lidera es él. Okay. Porque, a ver, es que esta es otra cosa, Carlos. Yo no creo en estos proyectos políticos en el que brilla solo una estrellita. Pues. O sea, yo creo que aquí hay que hacer que brille aquí hay que hacer que brille una constelación. Equipo. ¿Ya? Entonces, creo que Pedro Pablo tiene las características para ser una buena opción y tiene que trabajar para lograrlo y está dispuesto a hacerlo. Okay. Y en ese sentido va a contar siempre con mi apoyo. Yo creo que Guayaquil se merece, Guayas o lo que él decida, se merece tener una opción, una alternativa de la calidad y la categoría de Pedro Pablo. Y ojalá él tome la decisión, ojalá. Yo lo que creo es que en esta hora usted ha aportado experiencia, ha prendido luces y ha abierto puertas para muchas salidas, aunque ya no sea parte, ni sea usted parte tampoco, de este gobierno. Esa es una actitud generosa, madura, patriótica, que no puede ser desoída. Hemos empezado situando las causas de este fenómeno que se repite ahora con mayor gravedad. Identificado muchas de las cabecillas ahí, ver cómo desactivar el problema de largo plazo, luego coyunturalmente cómo apagar el incendio en el corto plazo para que esto no se vuelva a repetir. El gobierno no lo vio claro, no lo creyó grave, no lo hizo a tiempo, pero ha empezado a proceder muy bien, haciendo por primera vez lo que ningún otro gobierno quiso hacer. En lo que siga haciendo correctamente, hay que apoyarlo. Es muy difícil trabajar bajo ese tipo de presiones y hacer lo correcto, como lo podemos ver otros desde afuera, con la frialdad de no estar a punto de caernos de la silla. Y es muy complicado cuando son 1000 variables las que tienes que juntar, cuando no hay unidad en el equipo y cuando no hay confianza en ciertas cosas. Lo cierto es que la poca democracia que tenemos está en riesgo si se desoyen opiniones y orientaciones como las que Otto Sonnenholzer generosamente ha compartido aquí. Ojalá lo oigan. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.